hermanos, un saludo cordial para cada uno, todos ustedes. Qué bueno, y hemos estado muy hermosos esta mañana en este servicio, y hoy la palabra del Señor nos remite a una nueva serie que hemos querido iniciar. Esta serie la he titulado Jesús Camino al Gólgota. Jesús Camino al Gólgota, y hay un objetivo que también nos hemos trazado con respecto a esto, y quiero nada más leer muy brevemente el contexto general sobre el objetivo de la enseñanza. Y este objetivo de la enseñanza está basado en Hebreos capítulo 13, verso 8. ¿Qué significa Hebreos 13:8 sobre Jesús siendo el mismo ayer, hoy y siempre? La afirmación que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos habla de la inmutabilidad de Cristo. La inmutabilidad es un término teológico que se refiere a la naturaleza inmutable de Dios. En Malaquías capítulo 3, verso 6, Dios declara: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Malaquías 3:6. Este atributo de Dios también se aplica a Jesucristo, afirmando su divinidad y su naturaleza eterna. Jesucristo, siendo completamente Dios y completamente hombre, posee el atributo divino de la inmutabilidad. Esto significa que su carácter, propósitos y promesas permanecen constantes a lo largo del tiempo. Para entender esto un poquito más profundo, podríamos decir o desglosar tres aspectos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, o por los siglos. Ayer es el término que se refiere al pasado, abarcando toda la historia, incluyendo el tiempo antes de la encarnación de Cristo. Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, ha existido desde la eternidad pasada. Como dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Durante su ministerio terrenal, Jesús reveló la naturaleza inmutable de su carácter a través de sus enseñanzas. Por eso vamos a ver camino al Gólgota. Vamos a ver algunas enseñanzas, milagros. ¿Qué fue lo que pasó antes de llegar al Gólgota? Más allá de que solo vino a morir en la cruz, nuestro Señor Jesucristo en su inmutabilidad muestra y sigue mostrando que lo hizo ayer, que lo puede hacer hoy y que lo puede hacer por siempre. Amén. Esa es una palabra de esperanza para nosotros. Jesús, el Jesús histórico que caminó por la tierra, sanó a los enfermos, perdonó pecados y finalmente se sacrificó en la cruz. Es el mismo Jesús que continúa intercediendo por nosotros hoy. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Su obra redentora en la cruz es un acto terminado e inmutable. Terminado e inmutable, que proporciona salvación eterna a todos los que creen en Él, según el libro en la carta a los Hebreos capítulo 7, verso 25. El término hoy, ese era el término ayer. El término hoy se refiere al presente, la era actual, en la vida que vivimos. La naturaleza inmutable de Jesucristo significa que Él es el mismo en su carácter y acciones ahora y como lo fue en el pasado. Nosotros a veces hemos minimizado y pensamos que los milagros fueron para aquel tiempo, y pensamos que las cosas que Jesús hizo ya no, mas Él en su inmutabilidad traspasó, dio testimonio y dijo: y estas cosas también serán hechas por ustedes. Sanidades, milagros, aleluya, palabra profética, palabra de ciencia, palabra en medio de todo lo que Él también ejerció. El término hoy, entonces, hermanos, tiene profundas implicaciones para los creyentes. Es un mundo donde el cambio es constante y la incertidumbre abunda. La constancia de Cristo proporciona una base sólida para nuestra fe. Por eso nuestra fe está firmada
en Jesucristo, que es suficiente. En Hebreos 4 anima a los creyentes a acercarse al trono de la gracia con confianza, sabiendo que Jesús, nuestro sumo sacerdote, simpatiza con nuestras debilidades e intercede en nuestro favor. Dios está en medio de nosotros en toda debilidad. Y también termina diciendo por los siglos. El término por los siglos apunta al futuro, abarcando la eternidad. La naturaleza inmutable de Jesucristo nos asegura que Él permanecerá igual por siempre. Esto proporciona una fuente de esperanza y estabilidad para los creyentes mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Este es el contexto general del objetivo de esta enseñanza y de este tiempo. Por supuesto, vamos a tener contextos en medio de cada predicación. El equipo ministerial, gracias a Dios por ellos, van a estar por aquí compartiendo, hermanos. Yo espero que usted esté confortable en medio de la iglesia, pero que se incomode un poquito cuando otros hermanos pasen por aquí y les puedan anunciar las buenas nuevas. Amén. Hay dos que dijeron que sí, suficiente. A ver, con dos es suficiente. Muy bien, vamos a entrar al tema específico que no cambia. Ok. Isaías capítulo 53 en el verso 5 dice: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Esa es la versión, Dios habla hoy, no sé cómo se llama la otra, pero es de Isaías capítulo 53, verso 25. Hermanos, es una poderosa declaración de la naturaleza inmutable de Jesucristo, que afirma que la divinidad, la existencia eterna y el carácter consistente en Cristo Jesús sigue siendo esta verdad. Es una verdad que proporciona a los creyentes una base sólida para la fe. Nosotros estamos afirmados sobre esa fe. La fe que se nos fue dada a nosotros tiene que ver con esto. Tiene que ver con prodigios, tiene que ver con señales, tiene que ver con milagros, tiene que ver con palabras, con dones espirituales, tiene que ver con el mover de la iglesia, tiene que ver con algo que Dios sí quiere invitarnos a hacer. El camino al Gólgota no fue solo el camino de Jesucristo. El camino al Gólgota es un camino en el cual nosotros también podemos y debemos de trascender. Porque al final el apóstol Pablo en una gran revelación dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Algunos quieren decir que eso era para Pablo, entonces solo Pablo se quedó ahí salvado. Pero si la palabra puede trascender y hay una aplicación a mi tiempo, y puedo entender que la palabra dice que con Cristo también yo he sido juntamente crucificado. Jesús dijo: tomen la cruz, niéguense a sí mismo todos los días y síganme. Amén. Sabemos que la cruz de Cristo es una cruz y que la cruz nuestra es diferente, mas tenemos una cruz por la cual debemos de vivir y caminar. Mientras los cristianos contemplamos el recorrido de Cristo hacia la cruz, recordamos el precioso regalo de la salvación, el precio que el Señor Jesús pagó, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Amén. Cuando pensamos en el dolor y en la humillación que Él sufrió por nosotros, pagando un precio que nunca podríamos haber pagado nosotros, hermanos, no podemos hacer otra cosa más que alabarle, darle gracias y comprometernos a una vida de obediencia a Él. Amén. A una vida de fe, porque sin fe es imposible honrar o estar a su presencia. Amén. Hay un pasaje en Camino al Gólgota que aparece en Marcos. Ustedes saben que Marcos no fue discípulo de Jesús, ¿verdad? No fue uno de los 12. Este es el famoso Juan Marcos por el cual se peleó Pablo y se peleó Bernabé. Se dieron duro. Esa iglesia era poderosa por todos lados. Así como oraban, también podían. No, sí. Hubo un pleito entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos, ¿verdad? Que realmente se llamaba Juan, pero le apodaban Marcos. Entonces le decían Juan Marcos, porque él, cuando fueron a la obra, a uno de los viajes misioneros, dejó tirado
los dejó tirados. Y a Pablo se enojó tanto que Pablo era medio arrancado y le dijo, no, con ese ya yo no quiero caminar más. Y entonces lo desechó. En otro viaje Bernabé se lo llevó. Sin embargo, después parece que hay una reconciliación, porque el apóstol Pablo, cuando está preso, dice, vea, mándenme a Juan Marcos, porque es de mucho provecho para el evangelio, o es de mucho provecho para lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, entre los hermanos a veces nos podemos enojar, pero también la reconciliación es grata. Amén. Este es Juan Marcos. Algunos autores y algunos escritores y algunos estudiosos dicen que Marcos está tomado de Pedro. Es Pedro quien le pasó toda la información. Esa es una de las tesis que se manejan, que fue Pedro quien le dio toda la información con respecto a esto, y entonces aparece Marcos como el Evangelio de Marcos. Vamos a ir a Marcos, al capítulo 4, en el verso 35, porque camino al Gólgota hay este evento, que es un evento que se registra de una manera muy particular. Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Aquel día cuando llegó la noche. Vean qué tremendo, hermanos, porque ustedes saben que Jesús, para poner un poquito más de contexto del texto, antes de esto Jesús hablaba solo por parábolas. Jesús tuvo que cambiar el discurso para incomodar un poquito a la gente. Porque ya los fariseos y los escribas no le creían, no querían oírlo, inclusive le confrontaban. Y entonces Jesús, a partir de ahí, y este relato de Marcos, lo que usted puede ver, ahí está la parábola de la semilla, ahí está la parábola de aquella semilla que echa mucho fruto, los terrenos. Jesús empieza a cambiarse forma y empieza a hablar por parábolas. Y las parábolas no eran entendidas por todos, porque él dijo que era para aquellos que realmente le querían seguir. Hermanos, es impresionante ver al maestro cambiando de forma cuando la iglesia no quería hacer caso. Hay que incomodarlos. Y yo creo que nosotros tenemos que entrar en esa incomodidad, porque creo que la iglesia, de una u otra manera, y esto yo lo voy a decir pues con mucho respeto para cada uno y todos ustedes. Y ayer que compartíamos en la reunión del equipo ministerial y también con nuestros jóvenes, yo hacía ver, y estoy aquí para poder hacerlo de forma literal, para que no me quede sin que sea de esa forma. Permítame un segundo. Y aquí vamos a tenerlo en este momento. Y les hablé con respecto a algo que creo que es una muy buena ocasión, a lo cual estamos llamados nosotros a hacer. Y les comentaba, yo les decía, ¿a dónde está la iglesia? ¿A dónde está la iglesia? Saben, hermanos, y como ustedes saben que hemos estado haciendo renovación de la membresía. En la membresía nosotros aparecemos en este momento en un trabajo de un mes para acá con 95 personas. No sé dónde están. Pero es un dato muy fresco. Pero aquí está el tema. Y creo que en la iglesia en general, ¿verdad? En su mayor parte la iglesia está dormida. Hermanos, esta veces la iglesia uno la siente contaminada con los deseos, con el materialismo del mundo. A veces uno percibe una iglesia que que sabe muy poco sobre la disciplina espiritual y de vivir la vida a la forma en que Cristo nos ha enseñado a vivir la vida. Hay una iglesia que no está llena del Espíritu Santo, porque hoy hemos cuestionado tantas cosas, hermanos. Hemos entrado tanto en letra, hemos entrado tanto en el conocimiento, que a veces, y la tradición más el conocimiento, nos regala a nosotros un asunto religioso espantoso, y la espiritualidad no se ve. Ya ni se atreve usted a hablar en lenguas. La adoración a veces ha perdido ese significado de una lágrima que se derrama, una danza que se da. Porque hemos notado que esto
que esa espiritualidad también está siendo señalada. Y entonces las iglesias hoy están divididas y partidas en muchos factores y formas. Tanto así que hoy tenemos las iglesias pentecostales, la neopentecostal, el neopentecostalismo, tenemos las tradicionales, tenemos otro tipo de iglesias. Y entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? Creo, y esto lo digo otra vez con mucho respeto, necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue traído para eso. Pero el Espíritu Santo a veces no se puede mover porque hay que incomodarlos, porque a las 12 todo el mundo quiere irse. Y el Espíritu Santo se mueve de 10 a 12 o se la perdió. ¿Aló? Y esto entonces a veces dice, no, pero eso es pentecostalismo o el neopentecostalismo. No puede ser. Ya no se puede hablar mucho de diezmos, ofrendas o de ofrendas a gratas a Dios. ¿Por qué? Porque al final hay otra vez todo un cuestionamiento. Tenemos que estar muy atentos a revisar las escrituras de forma clara, transparentes, y que mi vivencia esté casada con esa realidad. Que yo pueda casar mi realidad con las escrituras para ver qué sale en medio de todo esto. Ahora creo, y por eso estoy compartiéndoles esto, que muchas veces la iglesia se siente complacida, así como está, y piensa que lo tiene todo y que no necesita nada. Estamos bien. ¿Cómo está usted, hermano? Pura vida. Aunque la cara no le ayude. Porque la cara dice otra cosa. Perdón. Hermanos, nosotros necesitamos realmente entrar en esto. Hay una gran parte de la iglesia que se encuentra espiritualmente impotente. Impotente, hermanos, impotente, que fue lo que ministramos un poquito, impotente, porque hay necesidades que a veces no entendemos cómo no son suplidas. Señor, yo sí necesito eso. Yo necesito su sanidad, necesito ese trabajo, yo sí necesito resolver esto en mi familia. Y a veces no funciona porque hay que esperar, porque no todo es en automático. Pero si hay una iglesia que realmente, hermanos, se encuentra espiritualmente impotente, carente de esa relación y caminar íntimo o personal con Dios. ¿Y saben cuál es uno de los grandes? Y ayer le decía yo al liderazgo, que temo, yo espero que seamos una iglesia, o que la iglesia del Señor Jesucristo haya aprendido o esté entrando en el culto a la comodidad. ¿Qué dije? Otra vez, ¿cómo es? ¿Al qué? ¿El culto? El culto a la comodidad. Ahora ya no tengo, es más, desde la cama, sin desayunar o desayunando en la cama. Usted puede ver lo que sea, hermano. Si usted tiene una plataforma ahí de 50,000 predicaciones, las que quiera. Confort, comodidad. No me incomoden tanto porque de todas formas tengo tantas alternativas. Y eso es el sistema del mundo. Y el enemigo sabe cómo está trabajando esto. Hermanos, es tiempo de despertar entonces. Si creemos nosotros que estamos tan bien, tenemos que entender que no podemos, hermanos, que la parte íntima y personal con Dios, no podemos caer en el culto de la comodidad. Nosotros queremos ser una iglesia confortable, pero no vamos a ser más una iglesia cómoda. Porque si nosotros no somos sacudidos por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, las cosas a nosotros, hermanos, nosotros somos de costumbres. ¿Verdad que sí? Y nos volvemos muy cuadrados en muchas áreas de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos van a seguir viniendo? Porque vea que era 95 y yo cuento y no me sale, pero está bien. Vamos adelante. Vean a Jesús, y ya estamos en Marcos, ¿verdad? En 4:35. El mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Qué hermoso, hermanos. Noten esto. Jesús le dice, perdón, ahí no leímos esto, ¿verdad? Pero ustedes ya lo leyeron. Jesús calma la tempestad y se revela como el Señor de la creación. ¿Quién es Él? El Señor de la creación. Esta es la gran revelación que Marcos hace a través de este gran milagro. Pero hay cosas que tenemos nosotros que poner en perspectiva en este camino al Gólgota, porque es interesante poder ver, hermanos, cómo de esta manera
en medio de todo esto, sin olvidarnos quiénes son los que van en la barca, en su mayoría pescadores, con una experiencia, bueno, que ni qué, tenían años de años. Aquellos que Jesús había escogido, ayer hablamos un poco de la escogencia, es que el Señor no escogió a las personas por sus habilidades, las escogió porque guiado Él por el Padre, por su sabiduría, por su inteligencia, escogió a aquellos hombres que eran neófitos y los formó en medio de su proceso. Y estos hombres pescadores en su gran mayoría, por supuesto, se les sale todo lo que nosotros como seres humanos tenemos. Pero me llama la atención en primera instancia en el texto, pasemos al otro lado. Y por eso tal vez estamos hablando de incomodarnos un poquito, de ser una iglesia confortable, pero incomodarnos cuando le pedimos su ofrenda. Porque no todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo da, pero seguro eso es incomodidad. Pero nosotros queremos que usted se sienta confortable, queremos decirle que sí está en la Biblia, que es mejor dar que recibir, que cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. Que eso sí está ahí y que nosotros queremos hacerlo a través de la palabra. Pasemos al otro lado. Hay que pasar al otro lado, amado hermano. Vean qué tremendo, porque Jesús calma la tempestad, se revela como el Señor de la creación. Inclusive cuando vamos a ver camino al Gólgota, también Jesús sana a un endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Y demostró el poder sobre las fuerzas de los malignos, hermanos. Y Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y yo no sé si los queremos echar afuera o nos hace falta gente que dejamos también los que, ¿verdad? Como para ver más. Digo yo, Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, mostrando su autoridad sobre las enfermedades. Y Jesús resucita a la hija de Jairo, mostrando su poder sobre la muerte. Hermanos, las circunstancias de este milagro, empieza Jesús, ¿verdad? Agotado ahí por el misterio, debía cruzar del mar de Galilea para descansar del bullicio de la multitud. Vean que Jesús muestra su naturaleza humana. Estoy cansado, vamos al otro lado. Vamos, de ahí sale la canción, vamos a la playa, porque era al otro lado de la playa. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Ahora, ¿qué significa pasar al otro lado? ¿Qué significa pasar al otro lado? ¿Por qué Jesús estaba interesado? Sabemos que hay una forma natural, Él estaba cansado y quería ir al otro lado. Pero para nosotros también la palabra tiene que tomar un significado aplicativo, hermano, dentro del orden y dentro de la parte exegética, hermenéutica posible, hasta la inteligencia que Dios le puede dar a uno, de trazar esto, porque ese pasemos al otro lado tiene eventos que nosotros podemos registrar, como cuáles. Bueno, vamos a ver. Ahí bien. Algo está pasando aquí con esta cosita. Vamos a orar al Señor por un equipo diferente. Jesús mismo dio la orden de cruzar el mar. Lo que nos enseña es que estar dentro de la voluntad de Dios no nos libra de enfrentar tempestades. ¿Podemos leerlo juntos? 1, 2, 3. No, hombre. 1, 2, 3. Jesús mismo dio la orden de cruzar el mar. Lo que nos enseña que estar dentro de la voluntad de Dios no nos libra de enfrentar tempestades. Y esto es verdad, hermanos. Y esto es una gran verdad que a veces equivocada o erróneamente mucho creyente ha vivido de esta forma, diciendo, es que no, si usted está en el Señor, a usted no le puede pasar nada. De verdad. Yo no sé a quién, no, porque Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, padeció, sufrió, vivió en mucho dolor y sufrimiento, lloró en medio de todo su proceso en el caminar al Gólgota. Amén. Ahora, nosotros debemos de entender, porque hay una forma en la que es importante que comprendamos que pasar al otro lado realmente significa que quizá, y se lo dejo como este punto de pensamiento, de reflexión, creo que, a ver, es que algo, bueno, aquí está. Es que aquí me está cayendo. Dice, hoy que está extraviado es el pastor. Que tenemos dos sistemas que son diferentes y
Bueno, después les cuento el cuento y después le pongo la queja. Pero es que está lentísimo esto, Mari. Pero que le doy, y nada. No, no es una queja, es más, voy a hacerlo para que no suene a queja, voy a hacerlo directo. Necesitamos una computadora, una Mac, porque eso es lo que nos está pasando. Tenemos dos sistemas y uno camina con un sistema y el otro con el otro. Ok. Ahora, voy a decirles, pasar al otro lado significa, uno, movernos de nuestro estado de comodidad. Pasar al otro lado implica que debemos de movernos de nuestro estado de comodidad. Movernos o pasar al otro lado implica salir de la circunstancia. 3, pasar al otro lado implica ir a otro nivel. Pasar al otro lado es no adaptarnos a una circunstancia. Y pasar al otro lado podría significar también vivir con sentido de propósito, hermanos. Y estas cosas son una responsabilidad suya y mía. Si yo quiero decir yo debo pasar al otro lado, debo entender que debo moverme en mi estado de comodidad. A veces estamos muy cómodos en medio de las cosas, inclusive en áreas de relaciones, en áreas de trabajo, en áreas, y necesitamos ir adelante, movernos de nuestro estado de comodidad, salir de la circunstancia, pasar a otro nivel. Es no adaptarnos a la circunstancia, es vivir en sentido de propósito. Jesús mismo es el que da la orden en medio de cruzar el mar y nos enseña que la voluntad de Dios, hermanos, no nos libra de enfrentar tempestades. Es parte del plan y del propósito. Cuando ya vimos las temporadas y vimos también crecer y multiplicar, vimos que Dios tiene un plan y un propósito. Dice que se levantó una gran tempestad de viento, hermanos. Este evento nos recuerda que las pruebas en la vida son parte del plan de Dios para fortalecer nuestra fe. Y quiero que me acompañen a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios 10, 13. Vean que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice lo siguiente: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Vean lo que me encanta lo que dice: fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso poder ver cómo de verdad, en medio de este milagro que va a ocurrir, en medio de esa tempestad que se levanta como un gran viento, se nos recuerda que las pruebas en la vida son parte del plan de Dios y que Dios dice: no les he dado más de lo que ustedes pueden llevar. Por eso tenemos que estar listos y atentos, que el sufrimiento debemos de ser pacientes en medio del sufrimiento. Amén. Otra de las cosas que aparece y tenemos que preguntarnos nosotros es, hermanos, si nosotros estamos realmente, ¿confía en Jesús? ¿Confía en Jesús en las tormentas de la vida? ¿Confiamos en Jesús en medio de las tormentas? ¿Se acuerdan de esa canción? Hay tormentas. Ay, así les voy a cantar. Hay tormentas en todo lugar. Hey. ¿Sí se la saben? Bueno, un día se las enseñamos. Hay tormentas.
Yo soy débil, mas Dios es fuerte, me agarro de su poder. Yo soy débil, mas Dios es fuerte, me agarro bien de su poder. Hay tormentas, hay tormentas. Ese era mi devocional con los chicos del kinder, cuando teníamos el kinder. Hermanos, el maestro, y aquí está la pregunta es, ¿confiamos en Jesús? Estos hombres van con Jesús en la barca. Pero aún con Jesús en la barca, hermanos, y por eso les dije el contexto anterior de Marcos, de todo lo que Jesús hizo, del endemoniado, de los milagros que ellos habían sido testigos. Esto es más o menos la mitad del ministerio de Jesús. Está hablándose aquí más o menos de los año y medio, casi 2 años de Jesús en medio de ellos. Ellos ya habían visto mucho, ellos habían visto demasiado, lo habían visto con sus ojos. Jesús no era que, no, ellos vieron cómo sanó, ellos vieron cómo libertó, ellos vieron cómo sacó demonios. Y vean qué tremendo, porque le dice, maestro, ¿no te preocupa que estamos en peligro? Esta es la parte humana, esta es la parte en la que nosotros realmente Dios va a venir a través de Jesucristo a decirles a los discípulos y a ponerles el punto, diría yo, el punto pastoral, donde Él entiende que se está afectando, porque Él está con ellos. Jesús está muy cansado y está durmiendo. Yo no sé cómo dormía en medio de toda esa barca, cómo se podía hacer, porque ya para que un pescador profesional como Pedro o como su hermano Andrés se asustaran de una tormenta, debió haber sido dura, digo yo, ¿verdad? A pesar de su experiencia en la navegación, los discípulos se sintieron desamparados. Y aquí hay una parte en la que tenemos que recibir la enseñanza. Hermanos, Jesús está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está con nosotros por medio de su Espíritu Santo que mora en mi espíritu. Amén. Pero confiamos en Jesús en medio de lo que estamos pasando, o tenemos nosotros la misma crisis que tuvieron estos hombres, que a pesar de la experiencia de navegación, ellos se sintieron desamparados, aún con Jesús en medio y en dentro de la barca. Jesús está en ti, Jesús está en mí, y a veces nosotros nos agobiamos de tal manera, nosotros nos sentimos desolados, nos sentimos solos, nos sentimos frustrados, nos sentimos de tantas formas, pero ahí está Él en mi barca, ahí está Él en mí, ahí está en mi vida, ahí está Él siendo parte de todo mi escenario. Jesús estaba en la popa durmiendo, y este detalle nos revela la humanidad de Jesús. Estaba físicamente agotado, pero también nos enseña su confianza absoluta en el Padre Celestial. Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Hermanos, los discípulos, a pesar de toda esa experiencia, hermanos, al igual que ellos, muchas veces también sentimos que Dios no nos responde en nuestras pruebas. Pero debemos recordar que Él siempre cuida de nosotros. Es el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. ¿Quién quiere agarrar esa palabrita para usted, para mí, para la Prince? Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Aleluya. Aleluya. Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él te cuida. Amén. Los discípulos y nosotros también, hermanos, tenemos que oír la respuesta de Dios a través de Jesucristo en este evento. Vean qué hace Jesús. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es un asunto que nosotros lo hemos escuchado y que lo vemos. Aquí en este evento, Jesús viene y les lanza una pregunta y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Vean que el asunto no es que Jesús estaba diciendo, no tienen por qué tener temor, no tienen por qué asustarse, ustedes no tienen por qué preocuparse. No, Él les dice, no, aquí el tema, la raíz del problema es la fe. Usted puede sentir temor porque somos humanos, usted puede sentir frustración porque somos humanos, usted puede sentir muchas cuestiones emocionales, sentimentales. De todas formas, esta cabeza todavía no la manejamos, y eso que ha estado con nosotros un poquillo más de 30 años para bueno, en mi caso. No, en mi caso el doble de eso. Pero al final no la entendemos todas, nuestras emociones, sentimientos. Esta cabeza es profundo, hermanos, esta parte de la mente. Pero ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús se sorprendió de la falta de fe de los discípulos. Esa es la sorpresa de Jesús, porque posiblemente Jesús también en medio de esa tormenta empezó a cavilar y decir, estos no habrán visto todo lo que ha pasado. No habrán visto cómo el Padre que me envió ha hecho todos estos milagros, porque Jesús decía, de lo que yo he hecho no lo he hecho yo, lo hace el Padre. Amén. Y Jesús echando demonios fuera, Jesús resucitando a aquella mujer, a aquella niña, Jesús haciendo un montón de cosas, y esta gente en medio de eso dice, ¿cómo? Si yo hice, el Padre me ha usado y yo he estado descansando y durmiendo en el Padre, y ellos tienen y les falta esta parte de la fe. Hermanos, fe en la tormenta. En la vida diaria muchas veces nos encontramos enfrentados en situaciones difíciles, momentos de incertidumbre que nos sacuden y nos hacen cuestionar nuestra fe. La lectura de esta palabra en Marcos nos presenta este episodio en que los discípulos en medio de la tormenta experimentan miedo, desesperación, a pesar de tener a Jesús con ellos en la barca. Hermanos, se llenan de temor. Este relato de verdad a nosotros nos debe invitar de una forma profunda y fuerte a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias tormentas y la importancia de mantener la fe incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. ¿Dónde está mi fe? Y es fe que no es mía, es que me la regalaron. A todos se nos dio una medida de fe. Entonces no es que no tenemos, es que ahí está, pero tiene que ser objetiva, oportuna. Amén. Amén. Uy, no. Ok. Viendo mi bosquejo, llegué apenas a la primera parte. Pero no importa. Señor es bueno. Señores, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Pero yo le espero el próximo domingo a usted para poder gozarnos en alabanza, en adoración, en la administración que hacemos aquí de forma presencial y que podemos también transmitir a través de estos medios, por los cuales agradezco a cada uno y todos los que están ahí conectados. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y yo quiero que tal vez usted, como hoy vamos con un poco de cosas en la cabeza. Nati nos mandó con una canción. Yo también, con Hay Tormentas, el Salmo 121. Y vamos a irnos también con esto de este texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ojalá lo podamos estudiar a profundidad, o por lo menos descubrir un poco más el significado de esto. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque hoy iniciamos esta nueva serie que está puesta delante de ti. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y podemos estar seguros que si empezaste una obra, la vas a concluir. Esa es tu promesa. El que empezó en nosotros la buena obra la concluirá. Señor, sabemos que estamos muchos, y yo primero para el aprendizaje, para poder entender, para poder captar la palabra, para poder captar tus principios, tus preceptos, Señor. Ayúdanos que como iglesia de verdad no entremos en esa iglesia de comodidad, sino que más bien seamos diligentes
en estudiar la palabra, diligentes en oración, diligentes en dejar lugar al Espíritu Santo para que fluya en medio de todos nosotros. Padre, yo bendigo a cada uno de los que hoy estamos aquí, ya sean conectados ahí o los que estamos aquí presencial. Señor, que tu paz que sobrepasa el entendimiento gobierne en nuestros corazones, que no nos dejes caer en tentación, que nos libres de todo mal, que nos ayudes en medio de este principio de semana, Señor, para poder seguir siendo hombres, mujeres obedientes. Señor, guarda a mis hermanos en el nombre de Jesús, por favor. Si hay falta de sanidad, de salud, por tu llaga hemos sido también curados. Eso es lo que leímos en Isaías 53. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Yo bendigo esta iglesia, Señor. La bendigo en el nombre tuyo, porque tú la bendijiste primero, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos, Señor, ser una iglesia que honra tu nombre, una iglesia que glorifique tu nombre. Mas sabemos, Señor, que necesitamos y nos necesitamos los unos a los otros. Que no dejemos de orar unos por otros. Que no dejemos de congregarnos. Que no dejemos de dar de lo que tú, Señor, nos das y hemos propuesto en nuestro corazón. Que sigamos haciendo la obra del ministerio hasta que tú regreses, como manifestábamos hoy en medio de la Santa Cena. A ti todo honor y toda gloria. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al inmutable, al único y sabio Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Rey, a Él se lo merece. Él es Dios sobre todas las cosas.